Buenas noches, estimados participantes. A nombre de Derecho y Sociedad, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al presente conversatorio llamado Defensa de Intereses Difusos y Colectivos. Análisis procesal a propósito del caso Indecopi versus Repsol. Conversatorio que será a cargo del profesor Adrián Simons. Bien, antes de entrar de lleno a la exposición de nuestro invitado, creemos que es necesario hacer un poco de refresco acerca de la situación temática actual. Así pues, como antecedente tenemos que el pasado 13 de mayo, Indecopi presentó una demanda ante el 27º Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en contra de la empresa Repsol y otras 5 empresas comerciales emplazadas. Lo que llama nuestro interés son las condiciones bajo las cuales se ha presentado la demanda. En un primer lugar, podemos hablar de que se demanda por 4.500 millones de dólares. Y por otro lado, por las razones por las cuales se está demandando por responsabilidad civil contractual, responsabilidad objetiva, responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados debido al derrame de petróleo que sucedió en el mar de Ventanilla, en el Callao. Debido a ello, resulta analizar la procedencia de la demanda en defensa de intereses difusos y colectivos, así como su regulación actual. Por tanto, sin más, presentaremos a Adrián Simons Pin, quien es abogado por la Universidad de Lima, con máster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, España, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, así como también miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y socio fundador del estudio Simons Abogado, estudio al cual felicitamos por haber celebrado recientemente su 11º aniversario. Muy buenas noches, doctor Simons. Esperando que se encuentre bien, a continuación le doy paso a usted y a su exposición. Muchas gracias, Ian. Eh, Muchas gracias a Derecho y Sociedad por, una vez más, haberme tomado en consideración para los interesantes temas que siempre llaman a la reflexión y preocupación. Eh, voy a... eh, la temática ya está puesta en marcha. Yo lo que voy a hacer es entrar un poco más a detalle eh, sobre este caso, para empezar con el qué pasó. Y de ahí vamos a ir decantando en algunas cosas eh, que me han llamado la atención, que han ido ocurriendo. Y para terminar, un poco en la doctrina, porque el derecho es una ciencia, nunca nos olvidemos que todo lo que vamos a ver, si no tiene respaldo en la ciencia jurídica que tanto amamos, que es el proceso, es de poco utilidad tiene. A ver, ¿qué pasó? Un breve recuerdo de los hechos lamentables, ¿no? El derrame de petróleo. Como todos recordarán, el 15 de enero de 2022 se produjo un derrame. Este derrame fue provocado por el buque italiano Mare Doricum, que descargaba petróleo en la refinería La Pampilla de Repsol, de propiedad de Repsol. Repsol, y aquí vienen también una cadena de eventos también lamentables. Repsol primero informó una fuga de 0,16 barriles, es decir, 25 litros, algo insignificante. Luego, de manera exponencial, Repsol reportó una fuga de 6.000 barriles. Posteriormente a ello, calculó aproximadamente 10.400 barriles derramados en el océano. Hoy estamos celebrando el Día de los Océanos, entonces viene mucho a reflexión la protección de los océanos y los fondos marinos. Sin embargo, las autoridades han estimado aproximadamente en 11.900 barriles, es decir, 1.9 millones de litros de crudo derramados en la costa de Ventanilla. En total, aproximadamente, según la Defensoría del Pueblo y las autoridades administrativas, se establecieron que hubo una afectación a 46 playas. En total, como ustedes han visto, un completo desastre ecológico. El 13 de abril, Repsol afirmó que había terminado los trabajos de limpieza y entregó 28 playas para evaluación por parte de las autoridades. La pregunta es, todo esto está lleno de preguntas porque tratándose de la protección de los océanos, del medio ambiente,
este tipo de temas tiene que, tanto las autoridades como la empresa involucrada, tienen un deber de informar a la ciudadanía. Pero acá solo informó que entregó 28, y sin embargo vemos que el total de playas afectadas fueron 46. ¿Qué hay de las 18 restantes? No sabemos. No hay un canal de información a la sociedad. Bueno, este gobierno a las justas puede comunicar cosas elementales que va a hacer con este tema tan importante. Resol también afirmó que suscribió un acuerdo con el Ejecutivo, así lo menciona en un comunicado, no se dice con quién, si es la PCM, el Ministerio de Ambiente, no se sabe. Y a través de ese acuerdo, de manera general, se menciona, o se mencionó, que se comprometió a entregar 3.000 soles como anticipo de indemnización a cada uno de los pescadores y comerciantes afectados. Es decir, como un anticipo de indemnización. ¿Conocemos ese acuerdo? No. ¿Sabemos si efectivamente están realizados los pagos? Hay una incertidumbre. ¿Cuándo y cómo se va a determinar la indemnización definitiva mediante este acuerdo para los pescadores y los comerciantes afectados? No lo sabemos. ¿Ya se hizo? ¿No se hizo? ¿Hay plena satisfacción o no lo hay? Se sabe que OEFA ha impuesto 5 multas en total a Repsol, hasta la información en medios que tenemos, que hace un total de 2.3 millones de soles. No sabemos si han sido pagadas o han sido impugnadas en sede administrativa y luego en sede judicial. Y aquí viene lo interesante. Fíjense ustedes, el 10 de febrero, este lamentable suceso ocurrió el 15 de enero, el 10 de febrero de este año, la Comisión de Protección al Consumidor número 2 de Indecopi emitió la resolución final número 0258-2022, en la cual declaró improcedente una denuncia planteada por la Asociación Centro de Protección al Ciudadano Equidad, así se llama. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se declaró improcedente? Porque tiene relación con esto. Esta asociación presentó una denuncia administrativa contra Repsol y las empresas vinculadas a ella, las aseguradoras, reaseguradoras, etcétera, por los daños ocasionados y la afectación al medio ambiente y a los consumidores, dice, a los consumidores. ¿Y por qué se declaró improcedente esta resolución que tengo acá? La denuncia estuvo enmarcada en 3 frentes: responsabilidad en materia administrativa ambiental, responsabilidad por delitos ambientales y responsabilidad en materia de hidrocarburos. En esos 3 frentes. Vinculados a esos 3 frentes, la Comisión de Protección al Consumidor número 2, Indecopi, declaró que no tenía competencia. Como consecuencia de ello, improcedente la denuncia administrativa. Dijo que la competencia administrativa en materia ambiental recae en OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. La competencia administrativa en materia de hidrocarburos recae en los INERMIN. Y los hechos denunciados, y esto es lo importante para lo que vamos a conversar más adelante, Indecopia, no lo dice OEFA, no lo dice alguien ajeno a esta institución, Indecopia, a través de uno de sus órganos resolutivos, competentes, porque además habla de competencias para resolver de manera exclusiva y excluyente temas de consumidor, dice lo siguiente, que los hechos denunciados no se enmarcan en un supuesto de relación de consumo. La caída del crudo, afirma la Comisión de Indecopi, se produjo en la fase de descarga, que llaman midstream, y no ante una eventualidad surgida durante su comercialización, adquisición por consumidores. En resumen, Indecopi no tiene competencia porque los presuntos afectados no se encuentran directa o indirectamente comprendidos en una relación de consumo. El 10 de marzo, de acuerdo a la información que he podido hacer seguimiento, esta asociación interpuso recurso de apelación. Sin embargo,
el 14 de marzo se negó el recurso y se decretó el archivo definitivo de esta resolución. Aquí estamos frente a una cosa decidida en materia administrativa respecto a los temas que acabo de mencionarles. No obstante eso, el mismo INDECOP, a través de su presidente, el 13 de mayo de 2022, comunicó a la ciudadanía que presentó ante el 27 Juzgado Civil de Lima una demanda por responsabilidad objetiva por intereses difusos en contra de Repsol. ¿Y qué dice en su comunicado? Que ha hecho una valoración abstracta, así lo titula, literal, abstracta, una valoración abstracta del monto reclamado. El monto total son 4.500 millones de dólares, de los cuales lo descomponen en dos conceptos. 3.000 millones de dólares por daños materiales y 1.500 millones de dólares por daño moral a los consumidores. Y aquí viene una guerra de comunicados. ¿Qué respondió Repsol con otro comunicado? Calificó a la demanda como infundada, improcedente e incongruente, porque no atiende a las causas del derrame, ni a las labores de limpieza y remediación ya contempladas por Repsol, ni a las causas de atención a los afectados, y porque sus estimaciones carecen de la mínima base que soporte las cifras señaladas. ¿Por qué está diciendo esto, no? Porque Repsol afirma haber remediado, ¿no?, haber contenido el derrame, haber remediado las playas, puestas a disposición esos actos de remediación para verificación por parte de la autoridad, y haber reparado a los pescadores y comerciantes de las zonas afectadas. Pero como ya no vimos, se habla de un acuerdo, indemnizaciones anticipadas, no definitivas, y no tenemos nosotros como ciudadanos información en qué terminó esto. El Repsol, en esta respuesta al presidente Indecopi, indica que el derrame fue causado por el desplazamiento incontrolado del buque Mare Doricum en el momento de la descarga de crudo, lo que produjo la ruptura de una instalación submarina. Ahí no termina la historia, porque viene la réplica del presidente Indecopi mediante un comunicado del 14 de mayo de 2022 y señaló lo siguiente, en resumen, ¿no? Primero, que Indecopi dice está legitimado para demandar judicialmente en representación de los intereses difusos. Así lo dice de manera genérica, ¿no? No precisa el tema que justamente analizó la propia comisión, y tampoco hace referencia alguna a esta resolución emitida por un ente resolutivo de la institución que él preside. Luego indicó que hay más de 700.000 afectados y que ocasionó el cierre de más de 20 playas. Dicha situación, afirma el presidente Indecopi, golpeó la economía de las personas y de mercados, afectando negocios de playa, pesca, turismo, restaurantes, etc. Según el señor Julián Palacín, los argumentos de Repsol no son válidos porque no existe una transacción ni sentencia definitiva con la cantidad de cosas. El derrame, dice, afectó a consumidores, usuarios y terceros. Nuevamente, aquí les pongo el tema, queridos amigos. Esto es versus lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor. Y afirma también que Repsol debe entender que estamos ante una responsabilidad civil objetiva por el riesgo creado y los daños estimados en perjuicio de los consumidores, y que, reitera, superarían los 3.000 millones, ¿no? Es decir, los 4.000 millones, 500 millones, que aproximadamente, vuelvo a repetir, 3.000 millones por daño material y 1.500 millones por daño moral colectivo. Y luego, cito, termina, ¿no?, diciendo lo siguiente:
invoca el precedente jurisprudencial Epson Valdés, ¿no? Invocando el precedente jurisprudencial Epson Valdés, este terrible derrame que hubo en las costas del hemisferio norte, dice lo siguiente: el Perú tiene que hacerse respetar jurisprudencialmente en los derrames de petróleo que afectan a los consumidores. La gran pregunta es, Indecopi no se lee a sí mismo. O sea, miren qué tiempos son los que estamos viviendo, ¿no? Que un órgano resolutivo dice A y el presidente ejecutivo dice B. Si Indecopi no tiene competencia para determinar, como lo ha dicho la comisión, responsabilidad ambiental o penal por el derrame del crudo, considero que tampoco tiene legitimidad para demandar por daños en asuntos que no son de su competencia. Y fíjense ustedes, el artículo 130 del Código de Protección y Defensa del Consumidor regula, tiene dos regulaciones: el 130, los intereses difusos, y el 131, los intereses colectivos. Y en el 130, que es el que se usa para los intereses difusos, se establece que Indecopi se encuentra legitimado para promover de oficio procesos judiciales relacionados a los temas de su competencia. Pero si ya la comisión dijo que no eran de su competencia, en defensa de los intereses difusos de los consumidores conforme al artículo 82 del Código Procesal Civil. Y aquí viene una serie de temas que quiero conversar con ustedes, ¿no? Porque en el 131 se regula la legitimación para los procesos colectivos, ¿no? Donde sí se señala una vía procedimental específica a los procesos sumarísimos, ¿no? Donde también se pueden acumular daños. Lo que no ocurre con los intereses difusos, la defensa de los derechos difusos, que está en el artículo 130. Y para entender bien esto que acabo de plantear, entiendo que la mayoría son estudiantes y es bien importante aterrizar algunas cosas de las que hemos visto, ¿no? Y para eso siempre es bueno saber quiénes son los referentes más importantes en la doctrina procesal en esta materia. El referente más importante en esta materia y la precursora de estos derechos es Ada Pereira, que también es la autora del Código Modelo para la protección de derechos difusos, colectivos o individuales homogéneos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y le sigue en producción y en calidad el profesor Antonio Gini, ambos de Brasil. ¿Qué nos dicen ellos? Acá hay tres criterios básicos para definir y distinguir los derechos difusos, colectivos, y aquí entra un tema que no está en esta legislación que he mencionado: los derechos individuales homogéneos. Y estos tres criterios descansan en lo siguiente. Primero, la titularidad del derecho material es un criterio subjetivo. ¿A quién pertenece el derecho material? En lo que es derechos difusos, a una comunidad formada por personas indeterminadas e indeterminadas. Para los derechos colectivos, es una colectividad, categoría, un grupo, clase, formada por personas indeterminables o indeterminadas, pero más determinadas. Y los derechos individuales homogéneos es una comunidad formada por personas perfectamente individualizadas que son también determinables. El segundo criterio para analizar estas categorías es la indivisibilidad del derecho material, que es un criterio objetivo. Tanto el derecho difuso como el colectivo son supraindividuales y son indivisibles entre sí. En cambio, en los derechos individuales homogéneos son divisibles entre los integrantes de la comunidad de víctimas. Pero ojo,
Eh, estos derechos se mantienen indivisibles durante el proceso colectivo. ¿Cuándo se activa esta divisibilidad? ¿Ya? Con la emisión de la sentencia definitiva, que son los efectos prácticos de la ejecución, en la cual cada uno de estos individuos deberá acreditar ante el juez el perjuicio directo para recibir una indemnización precisa a ese sujeto. Y esto también tiene que ver, como otras legislaciones comparadas, con la posibilidad de emitirse en este tipo de procesos colectivos las sentencias intermedias y las sentencias definitivas. Por ejemplo, cuando se dicta una sentencia intermedia, cuando es necesario determinar de manera inmediata, rápida y urgente, porque esto forma parte de la tutela diferenciada, mandatos de hacer, de no hacer o de remediación urgente. Entonces, la sentencia intermedia es la que se dicta. Y la sentencia definitiva es la que más se enfoca en la cuantificación de los daños, por ejemplo, los daños materiales causados por un acto, por ejemplo, de contaminación. El tercer criterio, el último, es el análisis del aspecto referido a su origen. Los derechos difusos, en los derechos difusos, las personas no están ligadas por un vínculo jurídico previo, sino por meras circunstancias de hecho. En cambio, en los derechos colectivos, las personas están ligadas por una previa relación jurídica que mantienen entre sí o con la contraparte. Esto también aplica para los derechos individuales homogéneos. Como se habrán dado cuenta de esta categorización, ¿ya? La doctrina quiere ser práctica también y realista. Y propone que como hay una línea delgada entre los derechos difusos y los colectivos, propone solo dos categorías: los derechos difusos y los derechos individuales homogéneos. Y así esa es la tendencia legislativa moderna. Ahora, ¿por qué estos problemas? ¿Por qué ustedes han visto que forma parte, lo que acabo de analizar, no conozco el texto de la demanda, hubiera sido también importante que el presidente de copia de un acto de transparencia ponga en conocimiento de todos los ciudadanos para poder opinar y estudiar el texto de su demanda. Y cómo justifica su legitimación y cómo lo hace frente a una decisión con calidad de cosa decidida en materia administrativa que declara que no es competente en derecho. Y eso también es propiciado por una legislación dispersa sobre la tutela de estos derechos. Tenemos la tutela de estos derechos en el Código Procesal Civil, artículo 82. Lo tenemos en el Código del Consumidor, artículos 128, 129, 130 y 131. Lo tenemos en el Código, bueno, aquí viene el tema. Lo teníamos en el Código Procesal Constitucional, el artículo 40. ¿Ya? Sin embargo, el nuevo Código Procesal Constitucional no replica, ahora vamos al detalle, la misma norma en materia de defensa de derechos difusos. Lo tenemos en la Ley General del Ambiente, el artículo 4 del título preliminar, y lo tenemos en la ley que regula el proceso de contencioso administrativo en el artículo 14. Fíjense ustedes, todas las normas que he mencionado aquí. Y esto trae diversos problemas. Primero, la vía procedimental. Reviso la ley aquí lo tengo, que regula el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y el artículo 130 me regula los procesos judiciales para la defensa de intereses difusos de los consumidores, que me deriva a otra vía procesal, que es el artículo 82. Luego, en el artículo 131, regula el proceso judicial para defensa de intereses colectivos. Y ahí sí crea una vía procedimental específica, que es en la vía sumaricia. ¿Por qué no hacen lo mismo con uno con lo otro? ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Porque incluso con la regulación actual del artículo 82 podría admitirse un juez el trámite de un proceso
de tutela o protección de derechos difusos en cognición plena, en proceso de conocimiento, lo cual va en contra de la naturaleza de este tipo de tutelas diferenciadas. No hay una regulación integral, como se han dado cuenta, para esta forma de tutela, y hay confusiones entre si es legitimación o representación. Y entramos dentro de eso, ¿a quiénes están legitimados? ¿O quiénes representan? El Código Procesal, la anterior norma del Código Procesal Constitucional, artículo 40, hablaba de representación, y otros hablan de legitimación. Y aquí el artículo 82 del Código legitima, ¿no? Autoriza para iniciar este tipo de procesos al Ministerio Público, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a las comunidades campesinas y a las asociaciones sin fines de lucro. Y fíjense ustedes que aquí no está la Defensoría del Pueblo. Y la explicación es simple. ¿Por qué? Porque cuando se redactó el código, estaba vigente la Constitución de 1979, donde que no incorporó, no tenía en su regulación constitucional al defensor del pueblo. Recién en el año 93 se regula constitucionalmente el ombudsman, el defensor del pueblo. Y es más, el primer pleno casatorio de la casación 1465-2007 estableció que la defensa de intereses difusos solo puede ser ejercida por las entidades señaladas en esta norma, ¿no? Números clausus, nadie más puede. El Código del Consumidor, ya lo vimos, 130-131, la legitimación es para Indecopi, exclusiva, en consumidor. La Ley General del Ambiente, artículo 4 del título preliminar, cualquier persona, acceso, pero tiene que tener un acceso a una acción, así lo llama, rápida, sencilla y efectiva. La pregunta es, ¿la hay? ¿Existe? Vamos a asimilarlo con el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? El derecho de acceso al recurso sencillo, directo y eficaz. ¿Lo hay? ¿Lo tenemos? Luego tenemos el TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, el artículo 14, que regula la categoría de legitimación activa en tutela de intereses difusos al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo, o sí, y a cualquier persona natural o jurídica. Ahora, entrando al detalle del Código Procesal Constitucional. El artículo 40 del antiguo Código, del derogado Código Procesal Constitucional, regulaba dentro de la categoría de representación procesal el tema siguiente. Tercer párrafo. Dice, asimismo, pueden interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos. Si me voy al nuevo Código Procesal Constitucional, al mismo artículo, inclusive coincide, el artículo 40, ¿ya? Elimina este párrafo. Lo elimina. No tenemos una, vamos a poner así, regulación expresa en el proceso de amparo vinculado a lo que significa la defensa de los derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional. Eso me parece una grave omisión. Pero hay alguna salida, porque el artículo primero, cuando el nuevo Código Procesal Constitucional regula la finalidad de los procesos constitucionales, establece expresamente que tiene por finalidad proteger derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva. Entonces, bajo la categorización de los derechos colectivos, podríamos decir que aquí sí se mantiene este tema. Y aunque no lo hubiera, el juez constitucional, creo yo, que está en el deber de integrar la norma defectuosa y brindar acceso a la justicia cuando a través de un proceso constitucional alguien desea salir
en defensa de un derecho difuso de contenido constitucional. Y esto tiene que ver con la moderna concepción del derecho de acción. El derecho de acción, en su versión clásica, pacífica, es el derecho que tiene toda persona de acceder de manera irrestricta al órgano jurisdiccional y punto, porque es abstracto, público, subjetivo y constitucional. ¿Ah? Sin embargo, la doctrina moderna, encabezada por el profesor Marinoni, le agrega algo más, que es lo siguiente, que es la obligación que tiene el legislador de proveer al ciudadano de técnicas procesales adecuadas. Y si no las provee legislativamente, el juez está en la obligación de proveerlas. Es decir, si alguien en ejercicio de su derecho de acción postula una tutela de derechos difusos de contenido constitucional, el juez, pese a esta ausencia normativa o defectuosa, como queramos llamarle, está en el deber de aproximar al ciudadano a la tutela de estos derechos que duda cabe que tienen contenido constitucional y además convencional. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer para todo este caos legislativo? ¿Qué hacer? La sugerencia que yo siempre he hecho, y así lo trabajé a pedido de la Defensoría del Pueblo, yo preparé un proyecto de iniciativa legislativa para elaborar lo que denominamos la Ley General para los Procesos Colectivos. Creo que debemos tener una ley general para procesos colectivos que tenga una consolidación normativa para este tipo de tutelas diferenciadas. Sobre todo para resolver los problemas de la cosa juzgada, de sus alcances, de la carga de la prueba, de la ejecución, que es tan complicada la fase de ejecución, etc. Hay que reconocer también que existe un proyecto de nuevo Código Procesal Civil y que dentro de lo que tiene la sección de procesos especiales está lo que es la prueba anticipada, los procesos colectivos y los procesos monitorios, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo mejor es consolidar una ley general de procesos colectivos. Es importante que estas iniciativas legislativas provengan siempre de la academia y tengan respaldo político, como ha ocurrido en Chile, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en Colombia y Argentina. Las universidades deben servir como instrumento de cambio social. Las reformas legislativas más importantes hechas en otros países provienen de trabajos hechos por universidades o institutos académicos. Les pongo algunos ejemplos, ¿no? En Colombia se trabajó el Código General del Proceso y eso estuvo a cargo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. En Brasil exactamente igual, con su Código del Proceso, fue trabajado por el Instituto Brasileño de Derecho Procesal, que tenía aglutinado entre profesores, magistrados, abogados, una integración absoluta. Eso genera consenso al momento de que las normas se hacen realidad. En Argentina, y hay también todo un equipo académico de magistrados, profesores, abogados, trabajando un nuevo código procesal civil y comercial. En Chile, trabajaron con la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, criterios conservadores, y también la Corte Suprema, que es muy conservadora en Chile, ha frenado esta importante reforma legislativa que espero sea destrabada pronto por parte del Senado y sea una realidad. En fin, esto es lo que quería compartir con ustedes y quedo a disposición para conversar lo que estimen conveniente. Muchas gracias, doctor Simons. Agradecemos su postura crítica, la cual se vio reflejada en su exposición. En efecto,
Existen acuerdos desconocidos por supuestos conceptos de indemnizaciones anticipadas, una desorganización del propio Indecopi, al punto en el que el órgano resultor dice una cosa y el presidente sale a decir otra. Y claro, también tenemos opiniones no escuchadas de quienes fueron directamente afectados. Muchas gracias por su ponencia. Ahora pasamos con la ronda de preguntas que tenemos en el chat de Zoom. Tenemos una consulta. Menciona, doctor, ¿qué significa desorganización estructural dentro de la Indecopi y por qué esta no es atendida por el propio gobierno? Creo que se refiere a la competencia. Sí, es que la verdad no tengo, por todo creo que lo que vemos nosotros, creo que no tengo una respuesta a esta desorganización estructural, ¿no? Porque lo vemos a todo nivel, a todo nivel, ¿no? Es increíble lo que está pasando. El, un órgano colegiado, competente, como lo dice la propia comisión, ¿no? Analiza de manera muy clara y didáctica el principio de legalidad y lo que regula lo que el artículo 105 de autoridad competente, ¿no? Recae en la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituyen para tal efecto. Entonces, han actuado conforme a derecho, ¿no? Y de manera correcta. Sin embargo, por una razón que yo no entiendo, y no lo sé hasta ahora, por qué el presidente ha salido. ¿Y saben qué pasa? Si me permiten una crítica, esto también forma parte de lo que es el populismo jurídico. ¿Ya? Y se olvidan los funcionarios que este tipo de acciones nos cuestan a los contribuyentes. Y ellos tienen que ser muy cuidadosos con el dinero público. O sea, iniciar una demanda por un cálculo, como se dice aquí, me quedé sorprendido, ¿no? Un cálculo vía valoración abstracta. Nunca había visto eso, ¿no? No me parece responsable con el uso de los fondos públicos. No solamente por parte de Indecopi, sino también se desgasta el sistema de justicia por demandas inútiles. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. También tenemos otra pregunta, la cual, bueno, está siendo repetida por dos participantes. Acá mencionan, teniendo en cuenta que el Indecopi pareciera no estar legitimado para esta demanda, ¿alguna otra entidad como EFA o el Ministerio del Ambiente sí lo estaría? ¿O sería necesario esperar la conclusión del procedimiento administrativo correspondiente? Ese es un tema bien interesante, ¿no? ¿Por qué? A ver, varias cosas. Acuérdense la cantidad de normas que he mencionado. Algunas tienen un acceso, una autorización, una legitimación restringida, solo estos pueden. Otras dicen cualquier ciudadano, cualquier persona natural o jurídica. Entonces, depende de la norma que se use y como quieran usarla, ¿no? Esa es parte del caos jurídico. Nadie nos gana en normas, ¿no? El problema es el siguiente, ¿no? Creo yo que lo más serio es esperar que terminen los procedimientos sancionadores. ¿Por qué? Porque cuando terminan los procedimientos sancionadores, se determina varias cosas muy importantes. Conducta antijurídica, factor de atribución de responsabilidad, ¿cierto? Y nexo causal. Con lo cual, ¿qué es lo único que discutiríamos en sede jurisdiccional? El tipo de daño y el cuánto. Muy bien. Creo que esa sería una manera responsable de proceder. Muchas gracias. Viendo que acaba de responder a esa pregunta, creo que esa sería toda la ronda de participaciones. Igualmente, agradecer su ponencia, su postura crítica y sobre todo, claro, lo que usted expone, que tenemos que innovar en muchos aspectos respecto a la materia ambiental y derecho administrativo. Muy bien,
Ahora quiero dirigirme a los presentes que están en Zoom y también vía Facebook, agradecer su presencia y también comunicarles que dentro de muy poco Derecho y Sociedad anunciará su libro de Indecopy y Derecho Procesal Civil. De hecho, esto fue una reunión para poder publicitar ambos. Una vez más, agradeciéndole, doctor. Creo que doy por culminada, como dice el chat. Muchas gracias.